El miércoles de esta semana, la semana que terminó ayer sábado, la Fiscalía General del Estado, la Fiscal General del Estado pidió la sanción a la Corte Suprema de Justicia de dos abogadas que desde enero pasado en una causa en particular vinieron recusando a un total de 50 agentes fiscales. Y eso me hizo recordar este caso testigo, este caso ejemplo, esta denuncia, me hizo recordar también del reclamo que hacemos desde siempre en causa justa con relación a la morosidad judicial, dando la responsabilidad a jueces, a ministros de la Corte, a camaristas, y nos olvidamos de la responsabilidad de los abogados, quienes ejercen el derecho no en base a la ley, sino en base a preceptos hasta incluso parajudiciales, con mecanismos que lo único que hacen es entorpecer el desarrollo normal de las causas. También el gremio de abogados debe ponerse el sayo en lo que hace a la responsabilidad de miembros de la familia judicial, de abogados, en este tema de la morosidad judicial. No se puede más permitir trabajos de abogados deficientes, trabajos de abogados que atentan justamente contra la propia independencia del Poder Judicial. No se puede más permitir abogados que realizan cualquier tipo de artimañas para que lo que pase sea en último lugar la aplicación de la justicia. Es por eso que este caso, esta denuncia de la Fiscal General del Estado nos pone también en el tapete esta responsabilidad que debe ser analizada. Por eso una colegiación no estaría mal una ley de la colegiación para que en este caso abogados se pongan bajo el control de sus pares y aquellos abogados que infrinjan las leyes supuestamente haciendo su trabajo, realizando este tipo de procedimientos irregulares, faltando a sus propios clientes, engañando a sus propios clientes, sean sometidos a juzgamiento de sus pares y hasta incluso de la pérdida, de la casación de sus matrículas. No se puede más permitir, no se puede ver alegremente este tipo de actuar. Tampoco se puede dejar de criticar a la estructura judicial que sigue colaborando, por así decirlo, con la morosidad judicial. Pero en este punto, nosotros los abogados debemos ponernos el sayo. Al menos en alguna medida somos corresponsables del actual servicio de justicia, deficiente por cierto. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Sigue ya la última parte del proceso de análisis de documentos, de entrevistas y ya un inmediato paso a la selección o integración de las ternas de los doctores y las doctoras en Derecho que están pugnando por los cargos en vacancia en la Corte Suprema de Justicia, los dejados por Alicia Pucheta y Miguel Oscar Bascal Albertini, y también el proceso que está abriéndose en relación al cargo que va a quedar vacante en pocos meses más cuando Sindulfo Blanco, el ministro de la Corte, se acoja a la jubilación. Nos acompaña el expresidente del Consejo de la Magistratura y que sigue siendo integrante de este colegiado, el doctor Osvaldo González Real. Muy buenas noches, bienvenido a Causa Justa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Héctor, buenas noches para vos, para tu audiencia. En realidad que soy Osvaldo González Ferreira. ¿Verdad que sí? Te puse Real. Te cambié de apellido, mi culpa. Doctor Osvaldo González Real es Ferreira el apellido, sí, sí. Pero es mi culpa. A veces los 43 años no me caen bien. Bueno. Pero está bien, discúlpame, doctor Osvaldo González. También la responsabilidad es mía, porque siendo presidente es la primera vez, o sea, siendo miembro del Consejo de la Magistratura y presidente, aún así es la primera vez que participo de tu programa. Y se te invitó varias veces. Entonces la responsabilidad es tuya. No. Así es. Bueno, está bien, para distender un poco el ambiente. Sí, así es. Doctor Osvaldo González, ¿por dónde empezamos para analizar el momento o la instancia en que estamos en este procedimiento de integración de ternas? Sí, el Consejo de la Magistratura está avanzando
de una manera hasta si se quiere vertiginosa en toda esta última etapa en lo que es el proceso de integración, conformación de la terna para 2 cargos de ministro de Corte Suprema de Justicia, en particular los cargos que dejaron la ministra Alicia Pucheta y el ministro Miguel Jarabajak. Las entrevistas o audiencias públicas han concluido. El Consejo realizó en su última sesión, prácticamente entre el lunes y el miércoles de la semana que está concluyendo, digamos, la ponderación de las audiencias públicas respectivas, las cuales están publicadas ya en la página web. Y bueno, a partir de ahora vamos a la siguiente sesión, que sería mañana, vamos a estar fijando las fechas para lo que denominamos nosotros esta última etapa, que es la etapa de la evaluación psicotécnica, el test psicotécnico que consiste en estudiar un poco, evaluar 3 aspectos, 3 componentes, que es la parte de capacidad, competencia y personalidad en relación a cada uno de los postulantes, que si bien no tiene una puntuación, tiene una ponderación, es algo que el Consejo ha resuelto realizarlo y además publicar la parte esencial al momento de integrar la terna respectiva en relación a las personas que integran la terna y los aspectos que son trascendentes para el cumplimiento de la función respectiva, desde el punto de vista de su personalidad, desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista digamos, también de la integridad de las personas, ¿verdad? ¿Cómo se mide la personalidad, doctor Osvaldo González? Y son estudios técnicos. Nosotros tenemos, digamos, tenemos contratada una empresa que está exclusivamente abocada a realizar ese estudio, y conforme a las explicaciones que nos han brindado, estos estudios se han realizado en base a una serie de preguntas. En total, para que tengamos una idea, son 1000 preguntas aproximadamente, todas atinentes a considerar, por ejemplo, el aspecto de la personalidad, si la persona cómo reacciona en una situación de crisis, cómo la persona va decidiendo en algún momento determinado cuando está bajo presión, si la misma consulta con otra gente, si más bien tiene un carácter independiente, si está acostumbrada a realizar en un trabajo con un cuerpo colegiado. Hay que entender que la Corte Suprema de Justicia justamente tiene esa particularidad, que aquellas personas que sean seleccionadas van a tener que trabajar con 8 personas más, porque son 9 los miembros, y la particularidad es que debe de tener la suficiente personalidad y empatía de poder plasmar por llamarlo así, y valga la redundancia, su personalidad por lo que esa persona pretende para la justicia, ¿verdad? Ahora, nos acordamos, yo me acuerdo que este tema, de esta cuestión psicotécnica de la empresa que había sido contratada, ¿cómo se garantiza la experiencia de la empresa y cómo se garantiza el valor de la información para ustedes? Que van a ser al final de cuentas los que van a decir, bueno, fulanito de tal está bien, fulanito de tal está bien, ¿y cómo va a ser? Eso por un lado. Y las entrevistas van a ser con cada miembro del Consejo de la Magistratura o con todos los miembros del Consejo de la Magistratura juntos. ¿Cómo va a ser eso? No, esta etapa de la evaluación del test, el que nosotros llamamos malmente, el mal llamado test psicotécnico, que más bien es un test de personalidad, es decir, medimos competencia, personalidad e integridad de las personas. Y lo realizan en base a una cantidad como lo llaman, de batería de preguntas, que estos ya vienen adquiridos por empresas internacionales. Es decir, las empresas, lo que nosotros tenemos la seguridad de que ellos se reservan y tienen el prestigio a nivel nacional de que lo realizaron para distintas instituciones, tantas instituciones en donde manejan de repente valores o donde están trabajando con mucha presión la gente que es seleccionada. Y bueno, aquello que más va acorde a lo que es la función jurisdiccional, nada más y nada menos para ser ministro de Corte, donde exige hoy día una persona que tenga la solvencia
la capacidad suficiente y la entereza para decidir cuestiones que hacen no solamente a la situación de una persona, sino también a lo que interesa al país, que es la de transmitir una justicia independiente, y eso se va a lograr seguramente con una personalidad fuerte, y en cierta manera el postulante va respondiendo esas 1000 preguntas y en algún momento determinado va forjando su propia personalidad o va transmitiendo en esa respuesta su propia personalidad, y inmediatamente después lanza una conclusión, digamos, de esa batería de preguntas, esa batería de respuestas que va dando el postulante, lanza una conclusión en base al porcentaje de respuestas que han dado por un lado y por el porcentaje de respuesta que afirmativamente o negativamente ha dado por el otro. Se tiene otra conclusión y eso se pone a consideración de los miembros. Pero hay que entender que es imposible estudiar 57 perfiles en relación digamos, al resultado de los test. Normalmente son considerados aquellos que de alguna u otra manera han pasado por un proceso de preselección. Es decir, aquí nosotros tenemos 44 postulantes en un edicto y 52 postulantes en otro edicto, de los cuales tenemos que elegir en un edicto 3 postulantes y en otro edicto 3 postulantes. Y en cada edicto imagino que vamos a hacer un proceso de corte de cuanto menos el 50%, nos quedaríamos con 22. En el otro también vamos a hacer un corte, nos quedaríamos con 54 y 2 son 26, 27 aproximadamente. Y bueno, a partir del número 27, eso es lo que solamente vamos a ir pidiendo, cuáles son los perfiles de esas personas, y si estas personas que vayan clasificando, por llamarlo así, en el lenguaje coloquial, aquellas personas que vayan quedando en posibilidad de ser terminados, esas son las que van a ser hurgando, o sea, se va a estar hurgando más el resultado del test respectivo. A ver, en el próximo bloque Sí, le tengo hoy como invitada, sí, destaco a ella, sí. a tal vez la número 1 o la número 2, es verdad, en el sentido de los puntajes. Sí, puntajes objetivos. Puntajes objetivos que es un componente. Es un componente para Sí. que la gente entienda bien, Sí. porque va a salir eso. Pero mira un poco el tema de las ternas, porque tienen que estar los 10 primeros, Sí. tienen que estar, en este caso tienen que estar los 9 primeros. Sí. ¿Por qué no es garantía de que estén los 9 primeros en esa famosa lista que ya está publicada, en esa Sí. famosa lista, donde se ve quiénes son los primeros, así, del 1 al tanto y del 1 al tanto? Para que la gente vaya entendiendo bien un poco que ese puntaje es un componente, es una base. Muy importante la Sí, pregunta. porque van a surgir problemas al respecto. Así mismo. A ver, ¿y cuál es el otro? El otro componente es este tema de la cuestión psicotécnica. No, hay que entender que un componente es la carpeta del postulante, que es Sí. el cual está mencionando, y que se instaló en la sociedad quienes están situados en primer lugar. En los primeros lugares. En los primeros lugares. Hoy tenemos publicado ya desde el miércoles pasado, a las 18:30 aproximadamente, la lista del resultado de las audiencias públicas, que seguramente va a dar también un ranking, digamos, aproximado de lo que va a ser este proceso. Y en la última etapa vamos a considerar aspectos que nosotros no tenemos previsto en el reglamento. No podemos tener previsto en el reglamento como ser Héctor Alegre hace cuánto está cumpliendo funciones como periodista. Sí. Héctor Alegre cuántos títulos tiene como periodista y especializaciones. Pero otra persona puede llegar a tener mayores méritos que Héctor Alegre, pero hay cuestiones que solamente Héctor Alegre puede hacerlo. Causa Justa, ¿cuánto tiempo lo realizó? ¿Cuánto tiempo aguantó el programa Causa Justa? Un ejemplo. Sí. Son elementos ¿Subjetivos? subjetivos que nos entran que nos podemos nosotros plasmarlo en el reglamento. Y bueno, en ese momento es la tercera etapa donde cada consejero justamente debe fundar en esa parte, en esas cuestiones, el voto respectivo y el por qué tienen que estar Y ese voto esas tres personas. ¿Ese voto va a darse a conocer de cada consejero? Hemos asumido la responsabilidad que así sea. ¿Que sí? Que así sea. Es decir, en el acta debemos plasmar por qué están estas 3 personas. No el por qué no están el resto, pero sí por qué están estas 3 personas. Entonces el puntaje no va a ser determinante. Y yo creo que sí, Héctor, porque en cierta manera aquellos que nosotros tenemos, la última etapa
el peso del porcentaje final en la última etapa es de 30%. Es decir, yo como miembro del Consejo puedo votar hasta un 30% en relación al aspecto subjetivo, pero hoy el postulante ya tiene un 70% ya en una etapa quemada. Aquella persona que alcanzó el 40% con mi 30% puede alcanzar solo 70%. Y aquella persona que tiene 70 hoy acumulado con mi 30% puede alcanzar 100. Es decir, hay personas que ya evidentemente no van a poder estar en la terna con lo que estamos publicando. Importante. Ahora, ¿cuándo dan a conocer el segundo estadio? El segundo estadio está publicado. Está publicado. El primer estadio es el tema primer de la carpeta objetiva. Las audiencias públicas están publicadas en la página web. Todos los que estén interesados pueden acceder a la página web con un clic y va a tener los mejores desplegados los puntajes de las audiencias públicas, los porcentajes de las audiencias públicas. ¿En orden decreciente? No sé si en orden decreciente, pero sí por orden alfabético y en relación a cada postulante. ¿Por qué? Porque este sistema ha establecido que cada consejero va a ponderar o tuvo la obligación de ponderar hasta el 30% en la segunda etapa de las audiencias públicas. Es decir, somos 8. La posibilidad es que cada postulante acumule en las audiencias públicas 8 por 3, 24. Sí. 240 puntos, es el puntaje máximo. 240 puntos dividido 8 son 30%. Sí. Bueno, una persona que ha acumulado 200 puntos se divide entre 8 y ese es el porcentaje finalmente que se le confirió. Y aquel que ha obtenido 240 va a tener el 30% del total, o tiene el 30% total. Tiene el 30% total que se busca. A ver, al final de cuentas, estamos hablando de números, estamos hablando de cuestiones también de análisis subjetivo, el pálpito, el análisis particular del consejero, del miembro del consejo, que para eso fue electo. Para aplicar su raciocinio, para aplicar su sapiencia y para aplicar también su sentimiento, incluso que le trae a los miembros del consejo. ¿Qué tipo de ministra de Corte o ministro de Corte está buscando el miembro del Consejo de la Magistratura? Esa es una pregunta que tiene o que puede ser respondida en dos etapas, Héctor. La primera etapa es cuando estamos convocando y no tenemos postulantes aún que se presentaron. Y la segunda etapa es cuando sí se presentaron ya y bueno, estamos buscando entre los 44 que están postulados en el edicto 3 y los 54 que están postulados en el edicto 10, ¿verdad? Y bueno, no podemos salirnos de esos postulantes. Yo no puedo hoy decir, yo quiero un ministro de Corte que tenga una especialización en administración, en derecho. Claro, pero hace un todo. Hoy estamos constreñidos un poco a elegir entre los que tenemos. Y vamos a tener que considerar entre las personas que estamos teniendo quiénes en este momento, entre aquellos que están postulados, quiénes pueden ser. Porque a mí me hubiese gustado en particular que personas que no están postuladas hoy se presenten. Y no se postularon. Y no se postularon. Y no es que en este edicto no se presentaron. No es que en el edicto 10 tampoco se presentaron. Desde que yo recuerdo, jamás se postularon. Ya tengo dos nombres. Jamás se postularon. Son profesores de la facultad. Y pueden ser docentes, no quiero tampoco referirme, ¿verdad? Pero a lo que voy es lo siguiente. Entonces, ¿qué buscamos? Y buscamos entre los que están aquellas personas que puedan cumplir una función de lo que la sociedad espera y lo que los miembros del Consejo también esperamos. Todos los miembros del Consejo de la Magistratura participaron de la audiencia pública porque había un problema con el miembro representante Luis María Benítez Riera. Supuestamente no presenció ninguna de las audiencias. ¿Qué pasa con ese tema? Ese es un tema ya remanido cuando se dio tanto la audiencia pública para ministro de Corte en el proceso de selección de la doctora Miriam Peña. No todos los miembros participaron, pero establecimos una modalidad en la cual nosotros día a día tenemos un equipo de prensa y un equipo que se encarga de elaborar un backup, por llamarlo así, no sé si es la palabra adecuada, en el cual nosotros le hacemos llegar no solamente al miembro que nos tuvo, sino a todos los miembros. A mí me llega diariamente a partir de las 14 horas para que yo mire y de repente pueda hacer mis observaciones y pueda tener la evaluación en relación a cada postulante. Hoy puedo decirte que
tengo la suerte de, es como que estar viviendo prácticamente cada una de esas audiencias públicas. ¿Por qué? Porque este equipo que nos acompañó en la parte logística, nos acompañaba, o sea, nos hacía llegar toda la documentación en los teléfonos celulares. Directo. Directo, en teléfono celular, y uno con un clip está prácticamente mirando en un domingo en su casa con un auricular y escuchando todas las audiencias públicas. ¿Por qué? Porque es una etapa bastante delicada, es una responsabilidad demasiado grande. El Consejo asume la responsabilidad de integrar la terna respectiva y nosotros no podemos dar excusa. Y de repente todos van a coincidir con esto, que escucharle a 4 postulantes, a veces una audiencia dura 1 hora, son 4 horas sentado, uno termina embotado, y por más que pretenda anotar al tercer postulante, se le escapa mucho detalle. Entonces la única manera es la de revisar permanentemente a fin de evitar, por llamarlo así, prejuicio, ¿verdad? Porque uno termina perjudicando a la persona o corre el riesgo de terminar perjudicando la postulación de una persona que hace años se preparó para esto y bueno, tiene la brillante oportunidad y uno de repente por un descuido pudo haberse olvidado de un detalle. Entonces tenemos la oportunidad de revisar permanentemente. Yo lo hice en forma personal y bueno, creo que todos los miembros del Consejo también lo hicieron en forma personal. Lo revisaron, es más, la ciudadanía tiene la oportunidad en la página web del Consejo de la Magistratura y sin editar todas las audiencias públicas de cada una de las personas. No me contestaste la anterior pregunta. Y tienen el material, Héctor. No, espera. No esa, la anterior. ¿Cuál? Cuando te pregunto a vos como miembro del Consejo de la Magistratura, Sí. ¿qué tipo de doctor o doctora en Derecho vos querrías que acceda a esta nueva etapa de la Corte Suprema de Justicia? En un año va a haber un proceso de recambio de prácticamente 5 en total, 5 Sí. o 6 ministros. Sí. Uno de los recambios naturales más importantes al cual fue sometida la Corte Suprema de Justicia Así es. desde toda su existencia prácticamente. Cambio natural estoy hablando. Sin pacto de gobernabilidad, sin que la clase política se reparta los cupos. Casi naturalmente se está dando. ¿Qué tipo de ministro o ministra de la Corte, el doctor Osvaldo González, miembro del Consejo de la Magistratura, docente universitario, abogado, pasillero, qué tipo de ministro o ministra le gustaría a ese señor? Exactamente, Héctor, puedo decirte que no solamente a mí, en particular la sociedad está esperando un ministro de Corte que sienta, digamos, la empatía de lo que la sociedad está buscando hoy de un ministro de Corte. Es decir, aquella persona que no solamente pueda sentarse en esa silla de la Corte y dar una entrevista o dar un mensaje a la ciudadanía del que va a haber transparencia, sino también que tenga la posibilidad de comunicar con sus actos de todo cuanto se está haciendo en la justicia. En las audiencias públicas hemos escuchado que todos han presentado propuestas extraordinarias, pero una de las cuestiones que yo siempre consulté con los postulantes y la pregunta que hacía es, la justicia no es solamente aquella persona que accede, el Poder Judicial no está compuesto solamente por la Corte Suprema de Justicia, sino también por aquel juez que está trabajando en el interior de la República, que está a 350 kilómetros y que no tiene la infraestructura de repente suficiente para trabajar cómodamente. Entonces, nosotros concurrimos a ese juez en el interior de la República que está a 350 kilómetros, no tenemos respuestas adecuadas y ¿a quién le cuestionamos? Cuestionamos al Poder Judicial. Y el Poder Judicial está también representado por la Corte, claro, por los miembros de la Corte. Entonces, esta persona tiene que tener la suficiente capacidad de, uno, gestionar recursos, otro, llegar a entender que el Poder Judicial es un todo desde el punto de vista en que debe tener una imagen, es un trabajo que conlleva dar una imagen de la Corte Suprema de Justicia y dar una imagen desde el primer juzgado de paz que se encuentra a 400 kilómetros de Asunción y que ese juzgado de paz está necesitando una ayuda o una asistencia para que ese ciudadano que concurra a ese juzgado de paz tenga respuesta. Si ese ciudadano no encuentra respuesta en ese juzgado de paz y ese juzgado de paz recurre a la Corte y no encuentra solución a sus digamos, necesidades, ¿qué justicia podemos nosotros prometerle a nuestra sociedad? Entonces,
Es un tema bastante complicado. Yo puedo tener las mejores intenciones. Los 54 postulantes o los 57 en total de estos dos edictos pueden tener las mejores, digamos, las mejores intenciones. Pero hoy en día nuestra sociedad, digamos, que está integrada tanto por el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, está en condiciones de brindar realmente lo que la sociedad espera de ella. Bueno, el desafío es que esta persona tiene que ponerse, como quien dice, el zapato del ciudadano. El zapato del ciudadano que recurre a una justicia que está con una imagen desgastada y que esa imagen, él, como parte de un cuerpo colegiado, tiene que transmitir y que se está trabajando. Porque finalmente, yo siempre pongo un ejemplo. Los ejemplos son buenos, nosotros los docentes usamos mucho los ejemplos. Si el ciudadano tiene una deuda y viene y te dice, yo reconozco mi deuda y quiero pagar mi deuda y estoy haciendo lo posible para pagar mi deuda y este es el trabajo que estoy haciendo, ¿acaso lo vamos a fusilar, lo vamos a acribillar por ello? Creo que tenemos un bálsamo, una tranquilidad de que se está trabajando. Pero si ante el cuestionamiento de la ciudadanía, que la justicia no está funcionando y nosotros le damos la espalda, no reconocemos la deuda, no reconocemos ninguna posibilidad de participación en la mejoría de lo que es la justicia, creo que ahí vamos a tener manifestaciones, cuestionamientos y posiblemente esto va a ir cada vez peor. Porque la ciudadanía necesita respuesta. No podemos nosotros vivir de espaldas a la sociedad. Eso es lo que la gente dice. No podemos nosotros tener autoridades que estén en un escritorio trabajando, más todavía cuando se trata de servicio de justicia, una cuestión tan sensible a la ciudadanía, y que la ciudadanía no sepa qué se está haciendo para mejorar. No, la ciudadanía no sepa que por lo menos sus ministros estén, digamos, compartiendo en esa comunidad y haciendo algo, que tenga reuniones con la sociedad y le explique, que ponga la cara. Porque finalmente, si el ministro está haciendo algo, pero ese juez no está a la altura de las circunstancias, no es el ministro el problema, es el Poder Judicial. El Poder Judicial se resiente. Entonces, el desafío no es solamente de tener el perfil de una persona en particular, sino que tenga la capacidad de gestión para que pueda satisfacer las necesidades, las ansias que tiene la ciudadanía de encontrar respuesta. Y si no encuentra respuesta, por lo menos alternativas en un tiempo determinado y que se esté haciendo, que se esté trabajando, que se avance hacia algo. Importante, importantísimo el tema y sos parte del colegiado que va a integrar las ternas. La responsabilidad es nuestra. El ministro, el servidor público, así es, cualquiera sea, el más alto, el más bajo, tiene que ponerse en los zapatos del ciudadano. Ya no más funcionarios públicos que se crean parte de una casta privilegiada. Sí. El funcionario público debe ponerse los zapatos o en los zapatos del ciudadano. Muy bien. Doctor Osvaldo González, ya no me voy a confundir más de apellido, Ferreira. Doctor Osvaldo González Ferreira, muchas gracias por favor, Héctor, por haber acompañado. Y la disculpa por participar por primera vez en tu programa. Sí, hay que coincidir que siempre cuando estuviste ahí en el poder no dejaste, pero no importa. Gracias, doctor Osvaldo González. A la vuelta del corte, como ya es costumbre en este proceso de acompañamiento para la integración de ternas a postulantes de la Corte Suprema de Justicia, tenemos la visita de una distinguida doctora en Derecho y de dos distinguidos doctores en Derecho que también están postulados. A la vuelta del corte. Bueno, nos visitan los doctores, o la doctora, mejor dicho, Elodia Almirón, el doctor Ricardo Gayol y el doctor Emilio Camacho, los tres postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Luego ellos van a puntualizar si se postularon para los dos cargos vacantes, el de Alicia Pucheta y el de Miguel Oscar Bajac, o para uno de los dos indistintivamente. Doctora Elodia Almirón, gracias por visitarnos. Buenas noches, Héctor, gracias a vos por la invitación y buenas noches a la audiencia. Doctor Gayol, igualmente, gracias, querido. Muy buenas noches para la audiencia y para vos en especial y gracias por la invitación. Y doctor Emilio Camacho. Buenas noches, gracias. Héctor, y de la audiencia. Bueno, las preguntas, como les explicaba, son las mismas a los cinco, son las cinco mismas preguntas a todos. La primera pregunta, y voy a comenzar con la dama,
tiene que ver con el parecer que tiene, doctora, con relación a la Corte Suprema de Justicia, o sus integrantes, o la Corte como el colegiado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la Corte Suprema de Justicia a la fecha está viviendo un momento difícil desde el punto de vista operativo. Yo formo parte de la estructura judicial a la fecha y la Corte tiene 2 integrantes menos, lo que hace muy difícil el trabajo. De hecho, hay ya una ausencia en la sala penal, otra ausencia en la sala civil y 2 ausencias en la Corte en plenario. Lo que más se ha venido criticando a la Corte Suprema de Justicia es la altísima tasa de morosidad en todas las instancias, no solamente en la Corte Suprema de Justicia, sino que también en la segunda instancia, en la primera y en las judicaturas de paz. Y también los casos de corrupción que han salido a la fecha y que han tenido mucha publicidad en estos últimos tiempos. Nosotros desde adentro tenemos un trabajo difícil, con falta de recursos humanos, de recursos materiales muchas veces. Tenemos que hacernos cargo de la compra de recursos materiales para poder sacar adelante, porque uno definitivamente al justiciable, Héctor, no le puede decir no hay tinta, no hay papel. O sea, tiene que seguir funcionando la maquinaria por más que falten elementos materiales y humanos. Yo suelo ser parte de ese proceso de compra de insumos. El doctor Gallo, la misma pregunta. Primero hay que reconocer que hay una crisis institucional muy grande en la Corte y como toda crisis tenemos que sacarle provecho. La crisis tiene una conceptualización material con respecto a todo lo que está faltando. Hay plata para nombrar a un nuevo funcionario, pero no hay plata para tinta, ¿no es cierto? Entonces eso hay que arreglar ese problema. El segundo problema es una cuestión moral e institucional con respecto a las causas y las formas con que se están resolviendo esas causas. Y en tercera, la cuestión es un poco de patriotismo para poder salir adelante con mucha fe. Tiene que haber valor, tiene que haber una voluntad política para poder salir adelante y tiene que haber no solamente eso, sino que también necesitamos nosotros la capacitación permanente de todos los magistrados y para eso necesitamos una publicidad, porque hoy en día tenemos internet y tenemos que hacerle llegar a todo el mundo, porque por lo menos por vergüenza la gente, al poder hacer uno un clic y tener ahí la sentencia o tener todas las cuestiones y el acceso público a todas las resoluciones, van a dejar de existir todas esas, yo le llamo resoluciones a la carta, que estamos con ese problema terrible. Entonces, eso tenemos que encararlo, pero con valentía, porque el sistema hay que arreglarlo dentro del sistema. Yo estoy afuera del sistema, yo no puedo hacer nada, porque estoy fuera del sistema. Si soy un abogado del pasillo, como cualquier otro, y ¿qué? Me tengo que someter a lo que el capricho de un juez. Entonces, si yo tengo una buena interpretación jurisdiccional, igual para todos, no para el rico y para el pobre diferente, ¿no es cierto? Entonces voy a tener más transparencia en la medida que pueda conseguir la publicidad de eso. Perfecto. Doctor Emilio Camacho, la misma pregunta. Sí, el Poder Judicial es una asignatura pendiente de la transición democrática. La ciudadanía percibe claramente un alto nivel de corrupción, un alto nivel de inacción, y esa reforma hay que hacerla. La Corte juega un papel fundamental. No todo está en manos de la Corte, pero la Corte juega un papel fundamental para encauzar eso y es la que debe liderar a la vez el proceso de reforma judicial. Si hoy los principales líderes políticos coinciden en la necesidad de emprender una reforma judicial, yo creo que está evidenciando esa falta de credibilidad en el sistema judicial. En segundo lugar, eso nos lleva a esta conclusión. No es por este juez o este magistrado. El problema es sistémico, ¿verdad? Sistémico. Por lo tanto, tiene que ver también el acceso a la justicia. El ciudadano paraguayo tiene que tener un poder judicial abierto. No se le puede cerrar con tecnicismo, con rigorismos procesales. Nunca hay que olvidar que el juez dicta sentencia gracias a la soberanía popular, que dice el artículo 1 y 3 de nuestra Constitución. Ese poder tiene que estar abierto a la ciudadanía. El juez tiene que aplicar el derecho de fondo,
no utilizar argumentos procesales para alejar a la ciudadanía. Ese es el segundo punto. Y eso nos lleva, obviamente, a la necesidad de que desde la máxima instancia judicial se trabaje para aplicar fundamentalmente el derecho de fondo, la tutela de los derechos fundamentales y no decir a la ciudadanía, este delito de alta corrupción pública prescribió o este delito terminó. No, la justicia tiene que responder claramente a la ciudadanía su reclamo sobre la justicia y también sobre la dignidad de la gente. Si uno es inocente, tiene que decir la justicia que es inocente. Y si es culpable, tiene que pronunciarse. Yo creo que por ahí pasa lo que llamo la asignatura pendiente de la democracia paraguaya. Doctora María Elodia Almirón, ahora vamos a una pregunta personal para ustedes, para que la audiencia los conozca y los vaya evaluando también al mismo tiempo. ¿Quién es la doctora María Elodia Almirón? Bueno, Elodia Almirón Prugel es una abogada desde el año 1993, doctora, por supuesto, en Derecho, es el año 2004. Tuve que hacer en forma casi inmediata la defensa de mi tesis doctoral porque soy docente de grado, docente titular en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Asunción, así como profesora adjunta en Derecho Constitucional, docente de la Escuela Judicial y también en posgrados, tanto de maestría, doctorado como en especializaciones. Y estoy ejerciendo a la fecha la presidencia del Tribunal Laboral Primera Sala aquí en la capital desde febrero de este año. Y también apasionada con el apasionamiento que tengo hacia la docencia realmente, que también es una asignatura pendiente en nuestro país, el resaltamiento de lo que es la investigación y la docencia. Tengo varias obras publicadas. Doctor Gayol, también la misma pregunta. Yo soy profesor, doctor y especialista en Derecho Penal. Soy titular de 5 cátedras en la Universidad de Columbia. Estoy en la parte de investigación científica, jurídica. Tengo muchas publicaciones realizadas, tengo varios libros y también publicaciones adicionales. Me dedico mucho a la docencia y soy un abogado pasillero como cualquier otro. Está bien, está bien. Doctor Emilio Camacho. Sí, yo soy abogado, tengo un diplomado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios de Madrid. Soy doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, docente de la Escuela Judicial, docente en Derecho Constitucional y al igual que los colegas también con obras que aportan a la bibliografía paraguaya. Hoy ejerzo la profesión en forma independiente. Pasillero. Sí. Pasillero, hay que decirlo, se te suele ver por el pasillo. Y trabajamos y bregamos por los pasillos. Está muy bien. Ahora bien, una cuestión urticante, la cuestión bendita, para no decir otra cosa, de la influencia política. ¿Cómo ustedes la analizan a la influencia, para mí perniciosa, en el interior de la Administración de Justicia? ¿Ustedes qué sostienen al respecto? Doctora María Elodia Almirón, por favor. Sí, realmente que la influencia de la política partidaria es muy fuerte, uno no puede negar eso. Y la única forma que uno puede dejar sin efecto eso es la independencia de criterio, Héctor. Yo sostengo eso, que bueno, uno no puede permitir que cualquier político, ya sea de cualquier ideología, y no solamente político, sino que cualquier persona pueda incidir en la toma de decisiones, porque allí nosotros tenemos que analizar 2 conceptos básicos, que es la independencia externa y la independencia interna del magistrado o magistrada. Es decir, la independencia externa, la que vos decís, la de los políticos o cualquier sujeto influyente, ideológicamente hablando, culturalmente hablando, económicamente hablando, y también está la independencia interna, es decir, que a los magistrados de rango inferior llamen para ejercer influencia los magistrados de rango superior. Me estoy refiriendo de la alzada hacia los órganos de primera instancia o de la propia Corte Suprema de Justicia, los de alzada o los de primera instancia. Y si uno por esa independencia de criterio va a sufrir los embates, ya sea pasando
por un juicio político o por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pues bienvenido sea. Porque ¿qué es lo que hace que un magistrado pueda ejercer libremente? Porque ¿para qué se le paga a un magistrado? Para que redacte sentencia. Yo creo que ese es el único y principal trabajo que tiene un juzgador. Entonces, esa independencia de criterio también tiene que ver con la valentía del sujeto que se sienta allí, porque la vida de un juez realmente es muy solitaria, porque uno solamente se puede hacer responsable ante los órganos de control, llámese juicio político o jurado de enjuiciamiento de magistrados, de lo que firmó. Entonces, el contenido ideológico de la sentencia es de lo cual uno puede hacerse cargo. Y al hacerse cargo de uno tiene que estar muy seguro de esa situación. Y allí la influencia, uno tiene que saber ponerle un stop, decir que no, y Perfecto. punto. Perfecto. A la vuelta del corte me responden los doctores Gayol y Camacho esta pregunta. ¿Les parece? Correcto. A la vuelta del corte continuamos con estos distinguidos visitantes postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Esto nos va a matar a todos. Sí, realmente. La Bueno, gente que es estamos hablando del alérgica. tiempo. Sí, estamos hablando del tiempo. Parezco esos viejitos abuelitos que todo el día hablan de la temperatura, pero es así. Esta temperatura, este cambio de clima nos va a volver locos a todos. Bueno, estábamos con que la doctora Elodia Almirón contestó la pregunta con respecto a la influencia política. Ahora, esa misma pregunta la estoy haciendo al doctor Ricardo Gayol, por favor. Como primera cuestión, es influenciado quien admite o se deja influenciar, y que la persona asuma su posición ante la sociedad realmente con valor y con voluntad de que prime la justicia. Por eso uno tiene que presentarse para realizar un servicio a la comunidad que uno inspire confianza, porque eso es lo que tenemos que volver a darle a la Corte, confianza. El profesional que asume una posición de juez debe aplicar correctamente la ley. Por eso yo soy un sostenedor de que la jurisprudencia tiene que ser constante y tiene que ser seria en la Corte Suprema de Justicia a través de los fallos plenarios, a través de la casación penal, la casación civil que yo sostengo, ¿no es cierto?, que es necesaria, de tal manera a que si ya la jurisprudencia es constante, va a quedar a la vista un juez que se sale de esa interpretación. Entonces la corrupción se va a ver. Eso va a ser mucho más fácil de controlar. Y tenemos que modificar nuestras sentencias. Nuestras sentencias hoy en día son las mismas del siglo de Luis XV, ¿no es cierto?, por decir, y el famoso considerando y resuelve, ¿no es cierto? Eso tenemos que cambiar. Tenemos que volver a lo que es la modernidad y olvidarnos de lo que es el pasado. Las sentencias tienen que ser transparentes. ¿Cómo vamos a controlar la sentencia visto y el considerando y se resuelve? Lo que dice el juez así cortito. Yo lo que quiero es lo que dice el juez para controlar lo que dice el juez, no las partes. Y eso tenemos que hacer. Perfecto. Doctor Emilio Camacho, la misma pregunta. Sí, la influencia política es una realidad indiscutible en el Paraguay, en el Poder Judicial. Tan indiscutible que el propio Consejo tiene representantes políticos, el Consejo de la Magistratura, el Senado, un órgano político por excelencia, y el Poder Ejecutivo, ni hablar. La integración es política, esa realidad hay que asumirlo. La integración de la Corte Suprema es esencialmente política. Y ahí sí coincido con los colegas. Se trata fundamentalmente de una valentía personal. El sistema tiene que buscar mecanismos como inamovilidad, estabilidad, que se puede hacer con la ley. Pero la cuestión de la integridad personal y la moral
forma parte por la conducta del magistrado. La única defensa que existe contra la influencia política es la dignidad del magistrado. Y eso puede verse estudiando la historia de cada candidato a la Corte. Yo creo que la fortaleza de las personas, uno puede decirlo en un día, pero la fortaleza se construye en la trayectoria de años. Y es lo que yo creo, el Consejo evaluará, el Senado en su momento y el propio Poder Ejecutivo, cuando se terminen los procesos de selección para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, también ahí va a estar la gran responsabilidad. La independencia política hay que construirla. Hay que construir la independencia. No existe otra forma, no el discurso vacío, es la conducta diaria de cada magistrado. No abrir mi puerta porque viene un político poderoso y cerrar mi puerta porque el que viene es un ciudadano de a pie. Los despachos tienen que estar abiertos para toda la gente y el magistrado tiene que trabajar con las puertas abiertas, no tiene nada que ocultar. La ley dice, y eso se olvida, en su sala de audiencia y público despacho. Hoy día hay magistrados que te reciben si tienes más peso o menos peso. Por lo tanto, es algo que debe combatirse. En otras palabras, la protección frente a la influencia política solamente se logra abriéndose a la ciudadanía. Ya una última ronda de preguntas, ¿verdad? La que tiene que ver con respecto, en una palabra corta, pues son dos preguntas, brevemente, tal vez en una palabra o una frase, en caso de acceder al cargo y terminar el mandato, ¿cómo querrían ser recordados? Si eso lo pueden expresar en una palabra, en una frase. Doctora Elodia Almirón, por favor. Una persona comprometida con los ideales de justicia y sumamente trabajólica para poder llegar al objetivo. Doctor Gayol, por favor. Querría ser reconocido como una persona que ha solucionado el problema de la jurisprudencia en el Paraguay. Doctor Emilio Camacho, por favor. Ser recordado como un magistrado honesto, capaz y trabajador. La última entonces ahora. La eterna discusión. 5 años de mandato o hasta la edad de jubilación de los 75 años. Doctora, por favor. Realmente, Héctor, ahí tenemos un pequeño problema de interpretación en la propia Constitución entre el artículo 261, que es el que habla el límite de edad para los ministros de Corte, y el artículo 252, que habla de la inamovilidad de los magistrados. Realmente y eso tiene que ser solucionado a través de la interpretación. ¿Y quién es el sujeto que debe interpretar eso? Es el sujeto que designa al futuro ministro de Corte, que en este caso, por mandato constitucional, es el presidente de la República, ergo el Poder Ejecutivo, conjuntamente con la Cámara de Senadores. El mandato constitucional es de 5 años. Entonces, ellos son los que tienen que interpretar al momento de decir, estas personas continúan o se llama a un nuevo concurso, que es la interpretación que yo creo que le ha dado la clase política a lo largo de estos años. Doctor Gayol, por favor. Yo pienso durar 5 años en el mandato y no más, porque pienso dar lo que me queda de juventud y de fuerza, y pienso que con 5 años lo que voy a aportar sería justo y necesario no solamente para la sociedad, sino para mi persona también. Doctor Gayol, muchísimas gracias. Doctor Emilio Camacho, por favor. La resolución del Senado habla normalmente por el periodo constitucional de 5 años. Sí. Dice, si es 2018, va a ser 2018-2023. Si es 2020-2025. El Senado dice 5 años. Pero ocurre que la Corte ha dictado algunos fallos en que interpretan que es hasta los 65 años. Yo creo que el ministro dura 5 años en su cargo. 5 años. A los tres el agradecimiento realmente por habernos dado a nosotros sus expresiones, sus vinculaciones y también su propio perfil personal. Ojalá que tengan muchísima suerte en estas postulaciones. Gracias, Héctor, por la invitación. Muchas gracias. A los tres el agradecimiento. Gracias, Héctor. Gracias. Por mi parte, el placer de hacer una edición más de Causa Justa. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Tengan un excelente resto de domingo y descansen en familia.